Hace muy pocos días en la ciudad de Buenos Aires hubo un desalojo muy violento por parte de fuerzas de Gendarmería Nacional y de la Policía Metropolitana sobre un asentamiento, o sea, un lugar de viviendas muy humildes con gente careciente, denominado Papa Francisco, en la capital federal, no en una de las provincias del país. En la zona sur de la capital federal, la parte más pobre de la ciudad, hubo entonces un desalojo violento, como dije, y en definitiva lo que resulta de ese desalojo y lo que resulta ser más llamativo en toda la situación es que el argumento con el cual se inicia el desalojo es brindar más seguridad a la zona en virtud de que había quejas de vecinos de que había muchos robos en el lugar. En definitiva, el desalojo se realiza, cientos de personas son violentamente reprimidas y desalojadas del lugar. Lo más llamativo es que cuando termina el desalojo, el sector de narcos que había ocupado una parte del barrio siguió permaneciendo allí en virtud de la que la policía no se animó a desalojarlos ni a reprimirlos. En consecuencia se produjo entonces en la ciudad de Buenos Aires y en la opinión pública un debate, casi un escándalo mediático muy importante en virtud de la actuación policial tan políticamente sesgada, en virtud de los intereses inmobiliarios y de los planes del gobierno de la ciudad de Buenos Aires de transformar toda la zona sur de la ciudad en un emprendimiento inmobiliario de vasto alcance, de enormes inversiones multinacionales, para edificar complejos turísticos, complejos deportivos e inaugurar una especie de ciudad tecnológica en toda esta zona. En definitiva, entonces, estos narcos que ocuparon la parte que quedó prevaleciendo en la villa, terminaron siendo el eje de la cuestión. Es una banda llamada Los Paraguayos que, en virtud de la acción policial, terminó siendo favorecida y desalojaron en medio de todo el operativo a sus contrincantes, los bolivianos, en el reparto de la droga en esta pequeña parte de la ciudad de Buenos Aires. Por ley, el gobierno de la ciudad y el gobierno nacional están obligados a urbanizar toda esta zona desde el año 2005, o sea, hace 9 años. Esta ley nunca fue cumplida a pesar de ser obligatoria para las partes. Sin embargo, apenas una jueza dictaminó el desalojo del barrio, inmediatamente antes de las 24 horas, la Policía Metropolitana de la ciudad de Buenos Aires ya estaba interviniendo en el lugar. Lo que estamos queriendo sostener con esto es que algunos argumentan que el narcotráfico desaparece o disminuye su importancia cuando el Estado hace su presencia, ocupa el lugar, entonces más Estado es menos narcotráfico y en general menos delito. Esto evidentemente no es así. Estamos asistiendo a un caso en el cual el narcotráfico se asienta, se sostiene y se mantiene en virtud de la acción del Estado. Por lo tanto, la pregunta es, y a esto quiero llegar, ¿qué tipo de Estado necesitamos para evitar el delito y en este caso el narcotráfico? Necesitamos un Estado que vuelva a sus fuentes democráticas, o sea, un Estado que para resolver problemas primero debata, después resuelva y por último ejecute. Y necesitamos también un Estado que no se base tanto en su concepción de poder en ministerios y secretarías, sino que base su accionar en la voluntad política y en la militancia política. En este sentido es un esfuerzo en bastante proporción utópico por un retorno a las fuentes democráticas de generación de poder en nuestras sociedades. Los estados y los gobiernos que administran estos estados por determinados periodos de tiempo se mueven en base a intereses que siempre pertenecen a las partes o a las clases dominantes de cada país. En este caso, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, apoyado legislativamente por el gobierno nacional y sus diputados del partido de gobierno en la ciudad, han aprobado la ejecución del Plan Maestro, que es la forma y la denominación del enorme plan inmobiliario que pretende transformar todo el sur de la ciudad. Para ello, y esto es muy llamativo, era importante, y la forma y el vehículo para ejecutar este plan en esta pequeña parte de la ciudad de la que estamos hablando, era provocar un caos generalizado. O sea, los vecinos denuncian que desde hace varios meses en el barrio Papa Francisco y en general en toda la Villa 20, que es como se denomina el lugar, no había presencia policial y el lugar había sido abandonado como una especie de zona liberada, de tal manera que los homicidios eran comunes, los robos y sobre todo el asentamiento de grupos narcos y la venta de droga en la vía pública.
Esto había sido hecho así premeditadamente por el gobierno, de tal manera entonces de justificar un desalojo forzoso como fue el que sucedió. Esta es la política inmobiliaria y, en este sentido, la política general del gobierno de la ciudad apoyado por el gobierno nacional en las instancias legislativas de la ciudad de Buenos Aires. Queríamos entonces dar una visión de cómo analizar, al estudiar y al tratar de comprender cómo funciona el narcotráfico. No es necesario ni conveniente metodológicamente prestar central atención a la criminalidad y a la marginalidad del asunto. Hay que prestar atención y afirmar en forma definitiva que no hay narcotráfico sin el Estado. Al igual que el conjunto del crimen organizado, del cual el narcotráfico es la parte más importante, pero una parte de todo el crimen organizado, no puede existir y desarrollarse si no encuentra por lo menos altas complicidades por parte del Estado. Este es solo un ejemplo en la ciudad de Buenos Aires de cómo incluso en aquellos países como la Argentina, que a nivel internacional tiene una presencia internacional como país autonomista con defensa de políticas soberanas y demás, la connivencia entre el Estado, el gobierno y el narcotráfico es muy sólida y muy fuerte porque hay intereses comunes de carácter estratégico. Les mando un saludo, nos vemos nuevamente por aquí la próxima semana.